la presentación evidentemente está también basada en el tipo de característica de refuerzo que pueden tener, es decir, ya habíamos comentado que las fibras pueden ser largas o cortas, ¿no? O también continuas o discontinuas, según sea el caso, ¿sale? Y en este caso, pues las presentaciones van adecuadas o van encaminadas en términos de esas dos generalidades, ¿no? O esos dos tipos de material compuesto basados en la naturaleza del refuerzo. Por lo tanto, dentro de las presentaciones, pues podemos encontrar varios nombres, ¿no? Cuyas características pues, son particulares y obedecen a alguna de estas clasificaciones que habíamos comentado. Las primeras y los más comunes, porque finalmente es el producto resultante, digamos, inicial en la línea de diseminación o de procesamiento de las fibras específicamente, son lo que se conoce como carretes o más en específico como robins. ¿Sale? O sea, el término robin también está, digamos, homologado dentro del lenguaje español, ¿sale? Y se especifica sobre todo en términos de este tipo de presentaciones de fibras dentro de los materiales compuestos. En este caso, pues es evidente que hablamos de un carrete donde es prácticamente como si fueran los hilos continuos, como si ustedes compraran un carrete de hilo, por ejemplo, en una mercería, y por ende, pues se sabe que es una bobina, básicamente, de fibras continuas, es decir, hay un hilo continuo que está enredado, perdón, ¿sale? O envuelto alrededor de lo que viene siendo este cilindro. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el filamento de la bobina puede ser una hebra simple o un cordón de hilo, es decir, ya ven que ustedes, por ejemplo, igual, cuando hablamos de, haciendo referencia, por ejemplo, a la industria textil, pues pueden tener ustedes hilos, ¿no? Finalmente, que es simplemente la fibra sin tejer, sin ninguno, o sea, es literalmente así, limpia, directa, ¿sale? Y otros donde pues ya vienen tejidos, ¿no? Que es casi siempre las presentaciones que ustedes se encuentran específicamente, no saben que los hilos están tejidos, ¿no? O sea, que ustedes los pueden ir como deshaciendo hasta obtener finalmente lo que es el filamento real de algodón o del material que ustedes tengan ¿cómo se llama? En el hilo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, finalmente, pues este tipo de fibras, pues no son indiferentes a esa parte. De hecho, una parte interesante es que dentro de las características que se liga, en este caso, este tipo o las características que van de la mano con estas fibras, es que se les da normalmente el ancho de la banda o el ancho de fibra. No obstante, aquí es importante entender que no se habla del diámetro de la fibra per se, o sea, del elemento más pequeño, sino de cuando ustedes lo empiezan a desenvolver, finalmente, como dice aquí, puede estar en una hebra simple o en un cordón estilo hilo, ¿sale? Ese es el espesor, ¿no? Finalmente, al que normalmente se liga ese parámetro, porque es de hecho un parámetro de entrada en algunos procesos, ya que cuando ustedes, por ejemplo, utilizan esta fibra, que se utiliza como materia prima en procesos como el bobinado filamentario, pultrusión o también deposición automática de fibra, pues finalmente las trayectorias, perdón, y las secuencias de operación de la máquina tienen que estar definidas en términos de ese ancho promedio de banda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, pues estos se pueden encontrar en diferentes tamaños y patrones de hilado, evidentemente, ¿no? Siendo este tamaño, insisto, al que normalmente nos referimos en términos este, de del ancho de banda, ¿no? Específicamente, ¿sale? Ahora, aquí vemos, pues, ejemplos, ¿no? De lo que son finalmente fibras de Kevlar, fibras de carbono y fibras de vidrio, ¿no? En este caso, diferentes presentaciones, ¿no? Muchas veces, algunas de estos, los Robin, ya los venden para ciertas aplicaciones, es decir, te dicen, pues, Robin para máquina de bobinado filamentario, o Robin para un proceso de pultrusión, o Robin, por ejemplo, para un proceso de proyección de fibra, ¿sale? Y es curioso, lo vamos a notar en el segundo tema, la proyección de fibra utiliza fibras largas, o sea, fibras continuas, pero para transformarlas en fibras discontinuas, o sea, curiosamente, ¿no? Finalmente cuando se ve el proceso se va a entender la razón específicamente de eso, pero es una curiosidad, ¿no? ¿Sale? Por otro lado, tenemos las fibras cortadas o fibras cortas, que en este caso pues, son fibras discontinuas, evidentemente, resultado de cortar las fibras continuas en longitudes que pueden ir, no es regla, de entre 3 a 50 milímetros, pueden ser más largas, más cortas. Es un promedio general que se encuentra en algunos libros, ¿no? En algunos, no en todos, ¿no? En este caso, estas fibras son normalmente combinadas con resinas y aglutinantes para o por medio de un proceso de compresión. Es decir, finalmente el resultado de cortar las fibras es esto, ¿no? Más adelante vamos a ver una presentación de fibra que se llama fibra tejida, ¿sale? O woven fabrics, que es el término real en inglés con el que se le conocen. Y finalmente son tejidos. Hay ciertas secuencias en las que ustedes van colocando fibras en una dirección y después tejen otro conjunto de fibras, perdón, en la dirección perpendicular a estas, ¿sale? Por lo tanto, se forman como telas de alguna forma
¿sale? De fibras de vidrio, fibra de carbono, fibra de Kevlar, ¿sale? No obstante, ese proceso, o sea, que es un proceso automatizado, no de tejido, nuevamente pues genera mucho desperdicio, ¿no? Finalmente, pues esto hay material que se va a desperdiciar y finalmente este tipo de presentaciones lo que hacen es recuperar ese tipo de material, ¿no? Dentro de un contexto, digamos, de producción industrial, o sea, no se tira la fibra, sino que se recupera y se fabrican este tipo de presentaciones. ¿Estamos de acuerdo? En este caso las fibras se concentran, ¿sale? Se combinan con pequeñas cantidades de resina, o sea, cuando decimos cantidades pequeñas se calcula para que el porcentaje de fibra sea alrededor de más bueno, un promedio de 95-98%, es decir, prácticamente la fibra, la resina solamente es como para aumentarlas medio unidas, no es como una pintadita, como una embarrada, ¿no? Específicamente, y es más que nada para lograr la consolidación de lo que vienen siendo las fibras en forma de rollos, principalmente, que es una de las formas en las que se encuentran. Este tipo de rollos se conoce como colchoneta, o sea, fibra tipo colchoneta, al menos en México así se le denomina, ¿sale? Y tiene la característica de tener un espesor irregular, evidentemente, o sea, parecería que tiene un espesor muy regular, pero bueno, es un espesor irregular, o sea, finalmente depende de la densidad de fibras en una cierta zona, ¿no? La cantidad de resina, etcétera. Tienden a tener un espesor irregular, aunque es controlado, ya que en este caso este proceso de compresión se hace a través de rodillos, ¿no? O sea, se canalizan lo que vienen siendo las fibras, ¿sale? Dentro o entre dos rodillos y esos finalmente en conjunto con la resina pues las van compactando y entonces pues va saliendo esto, ¿sale? Que después se recupera y se enrolla, ¿sale? En este caso, como comentaba, pues lo más común es encontrarlas en forma de rollos, ¿no? O conocidos en inglés como mats, ¿sale? Mats de fibras discontinuas o mats, generalmente, ¿no? Donde se pueden encontrar espesores, longitudes y pesos específicos. De hecho, la fibra de vidrio tiene la peculiaridad de que, a diferencia de la fibra de carbono y la fibra de Kevlar, al ser una fibra más económica, muchas veces este tipo de rollos no se venden por metro cuadrado o por metro, sino que se venden por kilo. O sea, cuando compran ustedes de uno de estos rollos, la indicación evidentemente es cuánto pesa el rollo, ¿no? Sumado con lo que viene siendo en este caso el, este, el molde, ¿no? Sobre el que se van enrollando, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? El, pues sí, digamos el tubo del rollo, básicamente, ¿no? Y bueno, dentro de la indicación, o sea, ustedes lo compran, se lo dan cerrado, evidentemente, y a veces ahí llevan, depende de la marca, hay diferentes marcas, ¿sale? O proveedores más bien, perdón, y ahí te ponen como una hojita así, y ahí te ponen, ¿no? Más de fibra discontinua, de un tanto peso, ¿no? Y finalmente eso es lo que te cobran, ¿no? O sea, es el peso del mat, ¿estamos de acuerdo? Ahora, otro tipo de presentación, que de hecho son variaciones, de hecho estas dos son de las más comunes que se utilizan en fabricación en general de varios productos de manufactura o de productos de materiales compuestos. Estas son las dos principales materias primas que se ocupan, ¿no? No obstante, debido a las grandes necesidades que muchas veces presenta la industria, hubo la necesidad de presentar otras diferentes, ¿no? O complementarias a estas. El primero son los rollos de fibras continuas o rollos de fibras continuas o largas, ¿sale? Que en general son el mismo concepto de los mats de fibras cortas, pero en este caso se usan fibras continuas unidas por resinas y aglutinantes, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, no necesariamente son unidireccionales, o sea, no hay una alineación, digamos, muy controlada, muy cerrada de las fibras, sino que finalmente solo se orientan en forma general, ¿no? Igual, lo único que se hace es colocar, en este caso, combinarlas con unas pequeñas cantidades de resina y entonces se obtienen estos, ¿no? Pero finalmente la aplicación es la misma que los mats. Lo que sucede es que los mats, evidentemente, por su naturaleza anisotrópica, tienen variaciones de propiedades que a veces, pues, para ciertas condiciones o dentro del diseño de compuestos, pues son muy generales, ¿no? O sea, realmente no se pueden diseñar o no se pueden aplicar en el contexto riguroso de la teoría de laminados que vamos a ver más adelante, ¿no? Sino, insisto, es un comportamiento más de carácter anisotrópico, es la realidad, aunque en algunos casos este tipo de mats se homologan y se considera el comportamiento como isotrópico, ¿no? Para simplificar finalmente la facilidad del cálculo, ¿no? En este caso, pues al tener una dirección preferencial, ¿sale? Es mucho más fácil aplicar el concepto de laminados, ¿ok? Y estos evidentemente se utilizan en conjunto con los mats de fibras discontinuas para aportar ciertas propiedades mecánicas específicas en una cierta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Los siguientes se conocen como rollos cosidos y en estos o en algún
y es que en algún caso los mats de fibras continuas y cortas son apilados unos sobre otros, es decir, es como si ustedes tuvieran de estos, ¿no? Estos y de los anteriores, ¿no? De estos continuos. Y entonces los apilan unos sobre otros, ¿ok? Finalmente estos tienen un cierto espesor, les digo, o sea, sí tienden a ser gruesecillos, ¿ok? Y esto se hace con el objetivo de obtener una buena densidad por unidad de área o una unión mecánica en seco. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ustedes los colocan unos sobre otros y no sé si alcancen a ver más o menos estos punteados que tiene la fibra en esta parte. Son como unos puntitos ahí, como si lo hubieran picado con una pluma o algún tipo de aguja, ¿sale? Bueno, este es finalmente el proceso de cocido que se hace. Estamos de acuerdo, de finalmente se introducen fibras, ¿sale? A lo largo de lo que vienen siendo estos, ¿ok? Pero el proceso de cocido específicamente, aquí es, bueno, de inicio no es homogéneo, ¿sale? O sea, no es un, ¿cómo decirlo? Una distribución realmente homogénea. Hay máquinas, evidentemente, que se programan en carácter numérico para irlo haciendo, ¿sale? Pero si se dan cuenta, la distribución no es muy perfecta, que digamos, ¿sale? El principio de este tipo de rollos, específicamente cómo funciona el equipo de cocido, es más o menos similar. No sé si algunos de ustedes haya tenido la oportunidad ahí, bueno, los hombres, por ejemplo, si alguno de ustedes haya visto, por ejemplo, hay unas plumas que vendían, bueno, ya tiene un rato que yo no las he visto en el metro, y tú podías ponerle, por ejemplo, un hilo ¿cómo se llama? De estambre, ¿no? Y parecían como una pluma, y entonces uno podía ir picándote. De hecho, ellos te vendían también, porque son esos como arillos para que pusieras la figurita que tú querías, y podías ir picando, ¿sale? Podías ir picando, o sea, lo vas picando y en automático la plumita tiene la función de ir como tejiendo, ¿no? Entonces era como si pintaran el bordado de alguna forma, ¿no? Entonces es más o menos parecido a ese sistema. No sé si alguno de ustedes lo ubica, alguno de ustedes lo ubica, lo reconoce, de pura casualidad. Es algo muy artesanal, ¿eh? No, no es nada así como que muy sobresaliente, No, yo no lo ubico. ¿no? Sí, es que ya tiene mucho que ya no lo veo, pero antes era muy famoso. De hecho, todas las mercerías lo llegan a vender. Y tiene un nombre, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Pero es una pluma, si parece una plumita, y ustedes pueden ir picando y va así haciendo como felpadito. O sea, de un lado te queda la marca, digamos, del hilo así, digamos, burda, pero cuando le das la vuelta queda así como, ¿cómo decirlo? Como afelpado, así como si fuera de peluche. No, son bonitos, queda bonitos, así digamos en la textura, ¿no? Pero básicamente ese es el mismo principio que hace, ¿sale? En este caso, la acción del cocido tridimensional en este caso. Es parecido, o sea, realmente el funcionamiento que he hecho es también muy similar finalmente al proceso pues, que hacen las máquinas de coser, ¿no? Que pican desde arriba y van cosiendo fibras. Nada más que en este caso lo que ustedes, perdón, para coser las diferentes capas pues son fibras del mismo material, ¿no? Específicamente, ¿no? Si hay, por ejemplo, otras de un material diferente, o sea, que combinen materiales, la verdad es que lo ignoro, ¿sale? Y la verdad es que no lo veo viable. Yo pensaría que no existen, o sea, no tengo el dato, les mentiría si les dijera tajantemente no los hay. Pero yo no creo que existan porque estos normalmente son hechos de fibra de vidrio. Es decir, este tipo de presentación es común en la fibra de vidrio, no más en la fibra de vidrio. La fibra de carbono y la fibra de Kevlar, por su costo de producción, normalmente no se desperdicia, ¿sale? O sea, no se genera mucho desperdicio comparado con la fibra de vidrio. Entonces no van a encontrar ustedes mats de fibras discontinuas, de fibra de carbono, de fibra de Kevlar, así como tampoco, pues, y si, bueno, básicamente si no encuentran esto, pues no creo que encuentren esto, ¿no? O sea, yo la verdad no conozco mats de rollos cocidos de de fibra de carbono, pero si alguno de ustedes lo llega a encontrar, pues ahí lo comenta y no hay ningún problema, ¿no? Si hay alguien que los llegue a proveer, pero yo lo vería inviable, ¿no? Desde el punto de vista de la materia prima que utiliza y el objetivo más que nada, porque la realidad es que esto, el único objetivo que tiene es que te simplifica la necesidad de irlas apilando estas, ¿no? O sea, ya literalmente te dan un espesor controlado, ¿ok? De fibras, más acorde finalmente a la pieza que tú vayas a fabricar. Esto de hecho es muy común, por ejemplo, para el proceso de RTM, también siendo finalmente un molde cerrado y por lo tanto los espacios internos del molde están claramente definidos para que tengan las dimensiones finales de la pieza que ustedes quieren. O sea, el RTM da, digamos, un control dimensional muy cerrado, ¿no?
Pero claro, muchas veces esos detalles que son extras dentro de ese proceso son resultado de que lo rellena con resina. Entonces luego en el caso de tener porcentajes de fibra, digamos, relativamente altos, ¿no? Del orden del 70 al 75%, tiende a ser complicado a lo largo de toda la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Otro tipo, también similar al caso anterior, pero con una pequeña variación, son las telas sin trenzado o no grip fabric, ¿sale? Que en este caso es un refuerzo continuo tendido en forma plana, usualmente en líneas rectas, a varios ángulos específicos a la dirección de entramado, ¿sale? Y se mantienen juntos por medio de hilos de peso ligero. Estos se adaptan fácilmente a formas complejas ya que no presentan esfuerzo por plegado. ¿Estamos de acuerdo? Y existen generalmente y estos existen y se clasifican generalmente como unidireccionales, bidireccionales y tridimensionales. ¿Sale? Básicamente, aquí lo que tenemos es la idea general esquemática de lo que viene siendo este tipo de estructuras. Lo que tú haces es tener literalmente capas de fibras continuas a diferentes orientaciones, ¿ok? Pero finalmente para poder tener diferentes orientaciones, pues tendrías que ir colocando una por una, ¿no? Ir haciendo tu armado, ¿no? Finalmente de fibras continuas. Entonces, muchas veces ciertas empresas, por ejemplo, que se dedican a la fabricación principalmente de elementos estructurales de materiales compuestos, ¿ok? Con fibra, o en este caso con fibras continuas, ¿sale? O sea, de aplicación estructural, digamos, aeronáutica, de hecho. Como ya tienen sus secuencias de apilado, lo que hacen es que directamente al proveedor que les vende el material compuesto, ya le piden que le venda el material con la secuencia de apilado que ellos necesitan. Entonces, para mantener las fibras en su posición y tener de alguna forma respetar finalmente este orden, lo que ellos hacen es introducir, en este caso son estos hilos pequeñitos, ¿sale? Que pueden ser casi siempre de algodón, tienen que ser hilos plásticos, ¿sale? Como de nylon, por ejemplo, polietileno, más o menos, ¿sale? Claro, de inicio para mantener la integridad de lo que viene siendo la tela específicamente, pero aparte también para que, pues en este caso, ustedes puedan trabajarlo sin ningún problema, ¿no? O sea, respetando finalmente la secuencia. Entonces, a lo que voy es que normalmente este tipo de sistemas son pedidos específicos, son solicitados por pedidos específicos, son personalizados de alguna forma, ¿no? Entonces, ciertas aplicaciones, insisto, pues ya para ciertas aplicaciones, fabricación de componentes sobre todo, eso es común que se opte mejor por esta cuestión, ya que reduce evidentemente pues el tiempo de fabricación del componente, ¿sale? Asimismo, tenemos otro tipo de tela que se llama tela sin tejido o no woven fabrics, ¿sale? Que son similares a las telas sin trenzado, es decir, estas, pero en este caso las capas de fibra a diferentes direcciones, perdón, se mantienen unidos por medio de adhesivos o aglutinantes, ¿sale? La tela es normalmente unidireccional y usada para refuerzo local o rigidizador, ¿sale? Entonces un ejemplo muy simple de esto lo vemos aquí, ¿sale? Con un poquito de dificultad quizá finalmente tiene los cintillos de pertenencia de donde sacó la información, ¿sale? Pero bueno, es la única imagen donde se alcanza a ver en detalle cómo es esto, ¿sale? Si ustedes notan específicamente, estas son fibras continuas o en este caso bandas de fibra de carbono, ¿sale? Y en este caso la fibra de carbono lo que es plegarse para acá, ¿sale? Y después colocamos dos bandas de este lado y simplemente se coloca o sea, se puntea lo que viene siendo esta zona, ¿sale? Y aquí, y entonces quedan unidas. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente lo que se forma a través de ese tipo de telas específicamente o la configuración que toman es las de redes específicamente, ¿sale? Esto a lo mejor va con un tema que nosotros no vamos a abordar, ¿sale? Pero dentro de la aeronáutica actualmente ustedes pueden encontrar, y específicamente dentro de los componentes estructurales aeronáuticos, puede que encuentren o se topen con un concepto que se llama redes isotrópicas o isogrid, ¿sale? Así es como, o estructuras isogrid, es como se conocen formalmente, ¿no? Así como existen las isogrid, existen las orthogrid y también las anisogrid, ¿sale? Es decir, existen tres tipos, pero la más difuminada o la más común es la isogrid. Ahora, ¿en qué se basan esas estructuras? Bueno, básicamente la estructura isogrid se basa en crear una red específicamente, ¿okay? Una malla de alguna forma, en este caso fabricadas específicamente con fibras de material compuestos, ¿sale? Donde en este caso una fibra isogrid lo que hace es formar específicamente una especie de celda unitaria de construcción, es decir,
Finalmente, ustedes lo que hacen es crear una malla, esto, ¿sale? Entonces, las estructuras isogrid, ¿sale? Se caracterizan por tener una celda unitaria triangular, algo así, ¿sale? O sea, van así, ¿estamos de acuerdo? Perdón, ¿sí? O así y así, ¿sale? Es decir, estas son bandas de fibra, estas son bandas de fibra, ¿ok? Y se van depositando, ¿sale? De forma ordenada, con el objetivo de que en este caso la celda unitaria que se forma, que es un triángulo, todos sus lados y ángulos evidentemente sean iguales, es decir, A es igual a B igual a C, ¿no? Pensando que esto sea B y C, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras se respete esta configuración dentro de este armado de la celda unitaria, se dice que hablan de una estructura isogrid. Esto es a grandes rasgos. Hay una serie de elementos detrás del diseño de este tipo de estructuras mucho más específicas. De hecho, la estructura isogrid se tiene que diseñar, ¿estamos de acuerdo? Precisamente para proponer estos valores, ¿salen? Sus espaciamientos e incluso si debe de llevar, por ejemplo, elementos rigidizantes, es decir, finalmente la base proporcional del sistema es esta celda unitaria, pero después ustedes pueden, por ejemplo, incorporar anillos de refuerzo, por ejemplo, a lo largo de la estructura, es decir, no, pues ya vi, por ejemplo, necesito incorporar aquí anillos, ¿no? Entonces metes unas bandas por acá, ¿no? O también metes unas bandas adicionales por acá, pero la base sustancial viene siendo esta. Entonces, mientras la celda unitaria básica del sistema de esa red sea o respete este principio, hablan de estructura isogrid, ¿sale? Entonces, ¿por qué, más que nada, por qué explicar esta parte? Porque este tipo de estructuras, ¿sale? No obedecen al concepto isogrid específicamente, sino al concepto de ortogrid. En este caso, las estructuras ortogrid, a diferencia de las isogrid y de las anisogrid, ¿sale? Son rectangulares, ¿sale? Es decir, cúbicas o rectangulares, ¿sale? En este caso, la celda unitaria ahora son cuadrados, literalmente, de esta forma, ¿ok? Y se dice que son ortogrid siempre y cuando, ¿sale? Tengas A y B, y en este caso A debe ser diferente de B. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente esto es una estructura, esto es un cuadrado, ¿sale? Entonces, dentro del contexto se considera como una estructura isogrid, ¿sale? Pero con configuración ortogrid, ¿no? O algunos sí lo manejan formalmente como estructura isogrid, porque finalmente respetan la idea de que A y B son iguales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mientras A y B sean iguales, en teoría son isogrid, ¿ok? Pero si no se respeta, entonces son ortogrid. ¿Estamos de acuerdo? Pero, insisto, las ortogrid solamente pueden ser, en este caso, rectangulares. ¿Estamos? Y por otro lado, las anisogrid, las que ustedes van a encontrar principalmente, son triangulares también, pero aquí la diferencia radica en que las anisogrid, ¿sale? A diferencia de las isogrid, todos sus lados son diferentes, es decir, A, B y C son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa manera de ejemplo, ¿no? Entonces, por eso el concepto de rigidizador se aplica aquí, porque estas estructuras se utilizan para rigidizar placas de material compuesto. O sea, tú rigidizas ciertas zonas, ¿ok? Incrementando el espesor local de esa sección. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro tipo de fibra que ustedes pueden encontrar son las telas por tejido de punto o kitnet fabric, ¿sale? Que se producen utilizando el proceso de tejido de punto en los textiles, ¿sale? Usando equipos de control numérico es posible obtener diferentes patrones y formas de tejido. Desafortunadamente el refuerzo puede resultar dañado y los pasos de tejido generan pobres propiedades mecánicas, ¿sale? Si nosotros observamos la naturaleza de este tipo de estructuras, o sea, si ustedes las ven así, ¿a qué les recuerdan de pura casualidad? ¿Les recuerda algo que hayan ustedes visto en su casa? ¿Filtros? Oh, filtros, no, no necesariamente filtros. Mantelitos como servilleteros, ¿no? Exactamente, manteles, ¿no? Es decir, tejido de punto, ¿no? Esto de lo que vienen siendo las carpetas, ¿no? Que luego ponen, por ejemplo, en su casa para adornar. Ese es el mismo proceso, ¿sale? De hecho, este tipo de telas o de tejidos específicamente son o se hacen bajo la técnica del tejido de punto, si no mal recuerdo, es creo que en el que se hace específicamente las carpetas, ¿sale? Y en este caso se reproduce la técnica, pero ahora en contexto de fibras. No obstante, si se alcanzan a ver, por ejemplo, van a notar que las fibras sí se someten
a deflexiones importantes, ¿no? Precisamente para que formen estos patrones redondos, ¿sale? ¿Ok? De esta forma, ¿ok? O sea, estas formas finalmente, es claro que las fibras tienen que irse como tejiendo, ¿no? O sea, para que formen esos patrones de punto específicamente. Entonces, normalmente, eso genera, trae como resultado, pues evidentemente que muchas veces las fibras se rompan. Si bien la fibra de vidrio y la fibra de carbono tienden a ser flexibles, dado que están en una presentación de filamento, pues tienen un cierto límite de deflexión al que pueden estar sometidas, que no es comparable finalmente con la deflexión que puede tener, por ejemplo, los hilos de algodón, ¿no? O los hilos de nylon, etcétera, ¿no? Entonces, pues finalmente a la hora de estar haciendo el proceso la tensión es excesiva, ¿sale? O los cambios son muy radicales, generan que este tipo de estructura se rompa, ¿sale? Ahora, existe el tipo de tejido, pero yo personalmente no he encontrado muchas aplicaciones de esto, ¿sale? De hecho, muchas son para fabricación de componentes, digamos, componentes estructurales, pero pues, digamos, más como para dar apariencias muchas veces a veces estéticas, ¿no? No obstante, hay pruebas o hay estudios más bien que muestran que los utilizan, por ejemplo, como elementos tipo panal de abeja. Es decir, las estructuras panal de abeja, por ejemplo, que se utilizan dentro del contexto de los materiales compuestos, ustedes lo que van a tener son placas, en este caso, de materiales compuestos, ¿sale? Son una placa, por ejemplo, de fibra de vidrio en la parte de arriba, ¿sale? Y después tienes una placa del mismo material en la parte de abajo. Pero digamos que tú necesitas que este componente tenga un cierto espesor específico, no sé, se me ocurre ahorita 5 centímetros, ¿sale? Porque lo vas a utilizar para un piso de una aeronave, ¿sale? Entonces aquí lo que se hace es completar y controlar ese espesor, o sea, este espesor específicamente mediante la inclusión de una estructura, ¿sale? Tipo panal de abeja, ¿sale? Algo así, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Que se introduce en medio de esto, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso, este tiene paredes, es decir, si nosotros lo viéramos, las estructuras tipo panal de abeja es como si ustedes tuvieran una celda unitaria así, por ejemplo, y bajan así. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esto es hueco. ¿Ok? Está vacío. Pero finalmente eso se reproduce en el número de veces. Ahora, finalmente esto trabaja como un sistema de columnas. O sea, el principio de hecho de trabajo de este tipo de estructuras es similar al principio bajo el que operan, por ejemplo, las camas de los faquires. ¿Sale? O sea, redistribuyen ustedes el peso que recae sobre esto a lo largo de los múltiples puntos de contacto que tiene el panel de abeja respecto de su estructura. ¿Sale? Evidentemente, mientras esto no se colapse, o sea, no se rompe, no se vaya de lado, ¿sale? Finalmente trabaja como un sistema de columnas, ¿vale? Columnas huecas, evidentemente, pero que en el contexto de pandeo sí son muy resistentes, ¿ok? O sea, este tipo de estructuras para cuestiones de compresión son muy resistentes. Y al ser huecas, no aportan un peso significativo a la estructura, pero ellos sí tienen un peso bajo, ¿estamos de acuerdo? En comparación a que hicieran todos los 5 centímetros, por ejemplo, de pura fibra de vidrio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, estos paneles de abeja pueden ser de hecho de varios materiales, pueden ser de polietileno, ¿sale? Pueden ser de poliuretano también, ¿sale? Pueden ser también hechos de aluminio, esto sobre todo en aplicaciones aeronáuticas, pero si los encuentran ustedes, por ejemplo, en internet, de hecho, ustedes ya han visto estructuras tipo panal de abeja, el problema es que nunca las han notado y son las cajas de cartón, ¿sale? Cuando ustedes, por ejemplo, compran un producto pesado, ¿sale? O sea, digamos que, no sé, se me ocurre que hayan comprado a lo mejor ah, algo más o menos pesadón, compren en caja. Déjenme, se me viene algo a la cabeza. Una tele. Una tele, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar una así grandota, ¿no? Esas de 70 pulgadas que son de la marca Sanyo, ¿no? Entonces, evidentemente, la caja, pues tiene que soportar el peso, por ejemplo, de esa televisión grandísima, ¿no? Entonces, para darle rigidez finalmente a las paredes, porque finalmente lo que ella tiene que hacer es resistir ya cerrada, que cuando la golpeen, el golpe no llegue al producto. Claro, aparte tienes la presencia de todas las espumas, ¿no? Pero la misma caja no debe de perder su integridad estructural. Entonces, cuando ustedes agarran y ven las cajas, van a notar que tienen un cierto espesor. O sea, las láminas de cartón tienen un cierto espesor y a la hora de que los abren se van a dar cuenta que algunas, por ejemplo, tienen una estructura adentro
de este tipo, ¿sale? Más o menos, algo así, ¿ok? Así, pequeñitos, ¿sale? Que si ustedes le quitan eso y doblan ahora la hoja de cartón, les cuesta mucho menos trabajo finalmente doblarla, porque ya no tiene este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son estructuras tipo panal de abeja, ¿ok? De hecho, desde una perspectiva práctica, ustedes podrían utilizar esos mismos perfiles de cartón, o sea, esas mismas estructuras de cartón para un material compuesto y funciona. O sea, de hecho, en el laboratorio nosotros tenemos una estructura de panal de abeja hecha de cartón y en el que ustedes se pueden subir sin problema, ¿vale? O sea, de hecho, luego se los mostramos, se los y súbete, ¿no? Y es algo que pueden agarrar con una mano, ¿sale? O sea, con una mano ustedes lo pueden soportar, ¿no? O sea, y eso finalmente nos da una perspectiva de la aplicación de esto. Ahora, toco este tema, insisto, porque este tipo de estructuras se han utilizado, por ejemplo, como sustitutos para este tipo de elementos, ¿sale? Pero en este caso, cuando el incremento de espesor no es importante, o sea, cuando este es un incremento de espesor relativamente pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Son algunas aplicaciones donde he visto, ¿no?, que se utilizan este tipo de KitNet Fabric, ¿sale? La realidad es que su fabricación, pues debido también a que están limitadas, pues no es muy común, ¿sale? O sea, no hay muchos proveedores de este tipo de cosas, ¿sale? Y de hecho, pues bueno, es que lo poquito que puedo encontrar, pues son de hecho solamente 2 empresas, ¿no?, que llegan a trabajar este tipo de estructuras, ¿sale? O este tipo de tejido, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos una presentación que sí es muy común, por ejemplo, para la fabricación de piezas en materiales compuestos, junto con las fibras continuas y las fibras cortas, específicas a los 2 primeros tipos que veíamos. Y estos son los fieltros o velos, ¿sale? También se les llama, bueno, son fieltros o velos específicamente, pero aquí en México, por ejemplo, a este tipo de presentación le dicen velo de novia, ¿sale? Ustedes lo piden como, pues quiero velo de novia de vidrio. Entonces, lo que les van a dar es esto, ¿sale? En este caso, ¿qué es el velo de novia? Bueno, estos tienen un peso muy bajo con fibras dispersas, ¿sale? Son usados principalmente para mejorar la apariencia superficial, se colocan después de la resina de acabado superficial conocida como gel coat y el refuerzo principal de la pieza. Es decir, normalmente en la fabricación, por ejemplo, de piezas a través de materiales compuestos, sobre todo molde a mano, producción de fibra, RTM, infusión, etcétera, donde ustedes tienen moldes finalmente sólidos, ¿sale? Muchas veces esos moldes pueden tener curvaturas o formas caprichosas, o sea, que finalmente pues ustedes tienen percibidas como parte de, digamos, de las formas funcionales que debe tener esa pieza, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo ven, en los automóviles, por ejemplo, exóticos, ¿no? Luego ahí tienen sus spoilers como muy agudos, ¿no? O sea, como que tienen unos acabados así muy agudos, ¿sale? Que finalmente pues buscan dar ciertas propiedades aerodinámicas al automóvil. Pero finalmente esas formas, ¿sale?, son muy caprichosas, o sea, la curvatura, ¿no?, el cierre finalmente, el ángulo, hace que sea complicado poder formar ese tipo de formas. Es decir, si por ejemplo ustedes tuvieran un molde, si por ejemplo tuviéramos un molde muy agudo, algo así más o menos, ¿sabe? Lo primero que ustedes hacen en la fabricación de materiales compuestos es que para dar apariencia superficial, lo que se hace es colocar este gel coat, ¿sale? Que es básicamente una resina que va a pegarse, o sea, es como si ustedes pintaran, ¿sale?, la superficie de su molde. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, es complicado que, o sea, va a tomar la forma aguda, evidentemente, por las características de viscosidad que tiende a tener este tipo de resinas, ¿ok? Pero aquí finalmente la forma queda así, ¿no? O sea, no va a quedar exactamente aguda, sino que tiende a redondearse, ¿sale? Por efectos sobre todo de tensión superficial. Estamos de acuerdo, lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes echan agua en un vaso, ¿sale? Alcanzan a ver, ¿no?, que se forma esa como pancita, ¿no?, en los recipientes, ¿no?, debido a la tensión superficial. Lo mismo pasa aquí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, esta forma, pues evidentemente, él está tratando de calcar esta forma aguda que ustedes quieren. Pero la resina por sí sola, pues no resiste finalmente las condiciones de carga a las que se va a someter. Entonces tenemos que meter la fibra, o sea, tenemos que introducir las capas de fibra. El problema es que muchas veces esas capas de fibra son gruesas. Y entonces a la hora de colocarlas, ¿sale?, es probable, o muy probable,
¿ok? Que no sean capaces, ¿sale? Porque son muy gruesas, de tomar en detalle las formas. Y entonces lo que ustedes van a ver es que quedan con espacios vacíos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos espacios finalmente que quedan, debido a que la fibra no es capaz de tomar la forma porque no puede doblarse lo suficiente, tal porque es gruesa finalmente, por el grosor promedio de la fibra, entonces lo que hacen es debilitar la estructura. O sea, si esto yo agarro y le doy un llegue acá por arriba, lo voy a romper porque solamente está soportado solo por el gel coat, que es una resina de una capa delgada y por ende frágil. Entonces, para poder rellenar muchas veces esos detalles, lo que se tienen que hacer es colocarse este tipo de velos, ¿sale? Que al ser fibras muy delgadas, ¿sale? Entonces tienden a tener mayor facilidad de calcar los detalles. Entonces, el procedimiento ahora sería colocar un velo que se adaptaría lo mejor posible, no solo uno, a lo mejor puedes meter dos, ¿ok? Y conforme vas metiendo velos, ¿ok? Vas rectificando la forma, ¿sale? Hasta que finalmente tienes una forma más regular donde entonces ahora sí eres capaz, es posible, colocar la fibra de refuerzo específica que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa es finalmente la función de los velos. Por eso se dice que toman los detalles, por eso se vuelven como un espacio transitorio, ¿sale? ¿Ok? Entre los detalles finos del gel coat y el refuerzo, digamos, como tal, ¿no? El refuerzo pesado, digamos, de la estructura y el que se va a encargar evidentemente de llevar a cabo, o más bien de soportar las cargas a las que esté sometido, perdón, todo nuestro material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de estas presentaciones de pura casualidad? Perdón, no escuché lo último que dijo. De los velos, perdón. Es que se cortó un poquito, no entendí lo que preguntó. Ah, no, que si tienen dudas de esto, perdón, de estos que ya vimos. Ah, ok, de momento no. ¿No? Ok, perfecto. Ahora, el siguiente tipo de presentación es resultado de las fibras continuas que vimos previamente, ¿sale? Y corresponde al último tipo de presentaciones que pueden ustedes encontrar en materiales compuestos, pero que dentro de la aplicación estructural es una de las más difundidas ampliamente. O sea, las demás, o sea, todos estos que vemos, están en la industria, pero son poco comunes. O sea, la forma más común que ustedes van a encontrar de presentación de fibra de vidrio viene siendo las telas tejidas o por su término en inglés, woven fabrics, ¿sale? Woven fabrics de fibra de vidrio, fibra de carbono y fibra de Kevlar. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso, estos son hilos, hebras y bobinas que son tejidos en patrones sobre y debajo de otros hilos o hebras para obtener telas lisas y planas. ¿Sale? Se sabe que un tejido balanceado se considera a aquel donde el número de hilos o hebras en una dirección es igual a la dirección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, se sabe, y actualmente ustedes lo pueden ver, existen diferentes patrones que se pueden encontrar dentro de este tipo de telas tejidas. ¿Estamos de acuerdo? La más común que ustedes van a encontrar es esta, la tipo plana, ¿sale? O lo que también bueno, esta es la tipo plana, perdón, o el satinado. ¿Estamos de acuerdo? Pero, insisto, siempre la más común es la plana. Aquí no se nota mucho, pero un tejido plano es un tejido equilibrado. Tenemos la misma densidad de fibras en X que en Y, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Y lo podemos ver. O sea, yo entiendo que finalmente el contraste no ayuda mucho, ¿sale? Pero aquí lo que estamos viendo es un tejido, en este caso, equilibrado. O sea, la misma densidad aquí hay en esta dirección, ¿sale? No obstante, insisto, hay diferentes configuraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Crown Foot Satin, que es en este caso el que vemos aquí, que es similar, bueno, es similar a lo que viene siendo el plano, por eso les digo que también se le llama satinado simple, de hecho es otro tipo que se le da al plano, también yo lo he visto como satinado simple, ¿ok? Pero básicamente se nota que llevan una especie de orden similar, por ejemplo, al apilado de ladrillos para la construcción de casas, ¿sale? Es decir, va uno, luego pasa por arriba y luego el otro, ¿sale? En este caso, el Crown Foot Satin, ¿sale? Tiende a tener la característica, ¿sale? De que en una dirección hay mayor densidad de fibra que en el otro. O sea, por eso vemos la extensión superior finalmente de fibras
respecto del plano específicamente. En algunos casos, esta proporción se hace bajo el contexto de alguna proporción específica. Por ejemplo, la 5HS, ¿sale? Significa un 50% más, o sea, es 5 veces lo que tenemos acá, ¿sale? Tenemos la 8S, donde tendríamos 8 veces hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que tienes aquí, acá lo tienes 8 veces. Y lo que tienes aquí, acá lo tienes 5 veces. O sea, es la proporcionalidad bajo la que se construyen estos sistemas. ¿Sale? No obstante, estos pues obedecen al mismo principio que vemos aquí, aunque también, por ejemplo, puede haber como este caso, que es el 2x2 basket, donde se alcanza a ver, ¿no? Este perfil como que va variando finalmente la composición, ¿no? La repetición de lo que vienen siendo las capas, teniendo dos seguidas, mientras que aquí es 1 a 1, aquí tenemos dos seguidas iguales. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también el Crowfoot Satin, Stain, perdón, a 45 grados. Ahí notamos cómo viene siendo finalmente su construcción. El torcido, el trill, que va como en una especie de trenza, no sé si alcancen a ver. De hecho, este tiende a tener esa forma, o sea, trenzado, también se le conoce, configuración trenzada, ¿sale? Aquí también tenemos una configuración trenzada, solamente que aquí el trenzado es más corto, ¿sale? El 2.1 a el 2.2, ¿sale? Son diferentes, o sea, no son los únicos, es una representación, hay muchos tipos, pero la realidad es que el más común que ustedes encuentran es el plano. Eso es un hecho relevante, ¿sale? Ahora, aspectos importantes de las telas tejidas. Primero que nada, las telas tejidas, si bien son el tipo de presentación de fibras que ustedes van a encontrar más común en el mercado, ¿sale? Eso se debe principalmente a su facilidad de trabajo. Al encontrarse las fibras más bien tejidas entre ellas, cuando ustedes las cortan, el mismo tejido, o sea, la misma secuencia de tejido, logra que finalmente las fibras mantengan integridad entre ellas, ¿no? Finalmente por el efecto del entramado que tiene. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se deshace la estructura finalmente. O sea, puedes cortarla, ¿sale? De todas maneras la mantienes, digamos, se mantiene íntegra debido a que todavía hay múltiples fibras que están por ahí entretejidas con las otras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, insisto, es el efecto del entramado. Ahora, en el contexto de la teoría de laminados, nosotros analizamos muchas veces este tipo de sistemas considerando que tuviéramos dos capas, una debajo de otra. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo tengo esto, ¿sale? La realidad es que yo tengo dos capas, es decir, tengo un sistema que va aquí y otro que va hacia acá. O sea, tengo fibras en X y tengo fibras en Y. No obstante, en la teoría de laminados nosotros contemplamos, ¿sale? En primera instancia, para analizar esto, ¿ok? Que yo lo que tendría es que una capa va en esta dirección, o sea, a 0 grados, y la segunda, y en esta forma, que sería 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cierto, eso puede ser un medio. Ahora, otra cuestión es que en la bibliografía ustedes pueden encontrar también las propiedades ya directamente de materiales compuestos con, en este caso, fabricados mediante telas tejidas. Entonces les dan las propiedades. Que en el caso de que sea plana, o sea, es una configuración plana, evidentemente sus propiedades en X y en Y deben de ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ya que finalmente se tiene la misma densidad. ¿Ok? No obstante, lo vamos a ver más adelante, hay unos que pueden cambiar, es decir, cambian el tipo de hilo que va en una dirección y del otro, o sea, por otro material. O sea, puedes tener en X fibra de carbono y en Y puedes tener fibra de Kevlar. Por lo tanto, esto ya no se mantendría. Es curioso, ¿no? Pero bueno, en este caso, insisto, lo primero o lo más básico que haríamos sería esto, ¿sale? No obstante, si nosotros calculamos esto y comparamos los resultados directamente con lo que tendríamos de un Woven Fabric, vamos a ver que no nos van a dar exactamente los mismos resultados. Ahora, primero de inicio es porque esto simplifica una gran cantidad de efectos que se presentan aquí. Pero dentro de esos efectos, uno que es muy importante y que a la fecha de hoy se sigue estudiando es el efecto estructural del entramado. Es decir, el entramado finalmente aquí, si ustedes se dan cuenta, yo contemplo que lo único que mantiene estas dos capas unidas entre sí es la resina interna que puede haber entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si no hubiera resina, ¿ok? O si yo las pusiera solo una sobre otra, yo perfectamente podría tener, sin presencia de resina, ¿listo? Yo podría agarrar una fibra o un filamento de por aquí y jalarlo sin ningún tipo de oposición, salvo por las fuerzas friccionantes que pudiera tener la misma fibra. Pero la realidad es que esas fuerzas pues son muy pequeñas, ¿no? Y realmente en general no habría una oposición fuerte para que yo agarrara un pequeño hilo y lo jalara, o sea, lo sacara de mi estructura.
¿Estamos de acuerdo? Eso sucedería en esta configuración. En el caso de los entramados, eso no pasa. De hecho, ustedes pueden hacer la prueba, ¿ok? Si algún día tienen la oportunidad de trabajar con un Woven Fabric, agarren y traten de sacarle un filamento así. O sea, agárrenlo de una esquinita, ¿vale? Y traten de sacarlo. Claro, o sea, no agarren el de la esquina externa, que ya está medio cortado, porque ese sí lo van a sacar sin problema. No, traten de sacar uno de la parte central, ¿sale? Y a la hora de que lo empiecen a jalar, van a notar que la fibra, o sea, las demás fibras que finalmente están tejidas o entramadas con él, se empiezan a tirar, ¿sale? Y van a notar como que el hilo se estrangula, ¿sabes? O sea, el momento en que vas a sentir que lo puedes mover, pero conforme lo vas tirando vas a sentir que en un momento como que se empieza a estrangular, te cuesta más trabajo, ¿sale? Porque finalmente al estar entramado, él va tirando de forma, digamos, general de las demás fibras que son perpendiculares a él. ¿Estamos de acuerdo? Con las que finalmente está interactuando. Entonces, la realidad es que este efecto, o sea, el entramado, es un elemento adicional, ¿sale? De resistencia dentro de estos materiales que desafortunadamente la teoría de entramado, la teoría de laminados clásica, no tiene incluido. ¿Estamos de acuerdo? Salvo, insisto, que consigan las propiedades directamente. ¿Ok? Pero el principio general, ¿sale? No estamos considerando ese efecto. Dentro de lo que viene siendo el efecto del entramado, pues hay algunos que le modifican, o sea, mediante una constante, decir, pues considerando que está entramado, entonces multiplica por una constante mágica, ¿vale? Que es un factor correctivo que aumenta finalmente las propiedades, porque se sabe que en esos sistemas la propiedad es superior debido a ese efecto. O sea, no es una cosa así muy radical, ¿eh? O sea, así como de, no, se sube el doble, ¿no? Obviamente es un porcentaje fraccionario, pero evidentemente las propiedades no son las mismas, ¿no? Y algunos otros han ido buscando o han ido tratando de incorporar el cálculo del entramado dentro finalmente del cálculo de laminados, o sea, de forma más precisa, ¿ok? Para que esté acorde con la naturaleza y complejidad del diseño de materiales compuestos, ¿no? Y otros, finalmente, pues ellos lo que hacen es, bueno, las propiedades las sacamos experimentalmente, ¿no? Y las propiedades experimentales ya deben ir corregidas por este efecto de entramado. Entonces, finalmente, utilizar las propiedades directamente para el cálculo de su material, o sea, considerando que van a utilizar, en este caso, una tela tejida, pues en automático se corre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a lo anterior, el mecanismo, el sistema demostrado en la figura anterior es el mecanismo para describir los tejidos de fibras, ¿sale? General, o sea, cómo se clasifican, ¿no? Y estos tejidos están disponibles en diferentes tipos de refuerzo y también en sistemas híbridos, es decir, tejido que incorpora dos o más tipos de fibras en un tejido, ¿no? Ejemplos, pues ¿sale? Aquí tenemos un sistema que incorpora en un trio, sale en una configuración tipo trenza, fibras de carbono con fibras de Kevlar. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vemos, por ejemplo, con un poco más de detalle, cómo son finalmente las secuencias, ¿no? De los tipos de tramas que podemos encontrar, ¿no? Entonces, aquí se da cuenta, por ejemplo, también es un trio, ¿no? Es un trenzado. Y aquí vemos el plano. Este es un plano equilibrado, igual que pero creo que se nota mejor aquí en el de fibra de carbono. Es decir, lo que ustedes tienen aquí, en esta dirección en Y, lo tienen en X. Por eso se ve de alguna forma muy ordenadito, ¿no? Se ve cuadrados perfectos, ¿no? Entonces, finalmente, esto es una representación inmediata de la configuración de esto, ¿sale? Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, finalmente, bueno, que es resultado también del tipo de trenzado que manejan, ¿okay? Pero finalmente la extensión, ¿no? Que llega a tener dentro las fibras debido a la configuración, ¿sale? O sea, no es plano, sí, ¿okay? Y esto es un plano equilibrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este también es equilibrado? Sí, solo que no correspondería a esto, dado que el tipo de tejido, ¿sale? Es diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí? ¿Dudas, compañeros? De los tipos de presentaciones. No, profesor. Por ahora no. ¿No? Ok. Ahora, el último tipo de presentación, sale que es también una presentación que se maneja o que podemos tomarla como una presentación, son los preimpregnados, que en este caso son fibras unidireccionales o tejidas, o sea, los van a encontrar solamente como fibras unidireccionales o tejidas, woven,
impregnadas con resinas sin curar que deben de estar en almacenaje, ¿sale? Las presentaciones pueden ser en robins, tejidos y telas sin trenzar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, retomando los conceptos que veíamos previamente. Y en este caso el almacenaje, sale de los preimpregnados, se hace a bajas temperaturas, ¿sale? O sea, se hace en refrigeradores, ¿ok? En este caso las resinas, se dice que son resinas sin curar, pero realmente el concepto es que son resinas cuasi curadas, o sea, están parcialmente curadas, ¿sale? En este caso, esto tiene que ver más con una cuestión química de las reacciones del tipo de resina que ustedes estén trabajando, sea poliéster, que realmente preimpregnados de poliéster no hay, casi todos los preimpregnados son prácticamente de resinas epóxicas, y eso se debe a que el mecanismo de endurecimiento de las resinas epóxicas es diferente al de los otros sistemas de resina. Pero bueno, eso lo vamos a abordar después. Lo interesante aquí es que se hace una combinación entre el endurecedor y la resina y mediante, digamos, proporciones o también sobre la incluyen, algunos incluyen algún tipo de aditivos, se retrasa el proceso de curado, ¿sale? O de endurecimiento de la resina, siempre y cuando se mantenga en cierta temperatura, ¿sale? Que en este caso, insisto, son temperaturas bajas, ¿ok? ¿Qué temperaturas? Bueno, eso depende del preimpregnado que ustedes estén comprando. De hecho, cuando ustedes adquieren un preimpregnado, dentro de las indicaciones que te dan específicamente es la temperatura de almacenaje a la que tiene que estar, ¿sale? ¿Es importante esa temperatura? Sí, porque finalmente es un parámetro que va relacionado con el tiempo de vida de tu preimpregnado. O sea, ellos dicen, si tú lo mantienes guardado en esa temperatura, yo te garantizo que el preimpregnado te puede durar hasta 3 años en refrigeración. O sea, 3 años el sistema puede seguir aún siendo viable para su uso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso tiende a ser relativo, porque finalmente esos preimpregnados no se venden así por plaquitas, ¿no? O sea, te venden un rollo grandísimo, sabe que finalmente es parte también de cómo se comercializan este tipo de productos, ¿ok? Y bueno, ese rollo, pues tú lo que vas a hacer es cuando necesites, pues lo que haces es sacarlo del refrigerador. El refrigerador es un decir porque la realidad es que son súper refrigeradores o son similares, por ejemplo, los refrigeradores estos que están utilizando ahorita para las vacunas de COVID, ¿sale? Porque las temperaturas, por ejemplo, de almacenaje pueden ser de algunos hasta de menos 20 grados centígrados, ¿sale? O sea, no es así que tú puedas meterlo en tu refrigerador de tu casa, ¿no? O sea, tengo mi preimpregnado y lo guardo en mi casa, ¿no? No, no, o sea, ¿puedes guardarlo? Sí, o sea, eso sí es verdad, o sea, no es que no puedan, ¿no? Pero, realmente las temperaturas de conservación son muy bajas, ¿no? 20, 25 grados centígrados, o sea, menos 20, menos 25 grados centígrados, o sea, de hecho, nosotros en la escuela no tenemos específicamente uno de esos refrigeradores. Tenemos un refrigerador pseudo industrial, ¿sale? O sea, que bueno, se utilizan, por ejemplo, para productos alimenticios, ¿ok? Pero que finalmente sí nos da un rango de enfriamiento importante, ¿no? Pero claro, o sea, no se compara finalmente con esas bóvedas, ¿no? O esos super refrigeradores que finalmente pues, son los que en teoría deberíamos nosotros disponer, ¿no? No obstante, yo he tenido la oportunidad de ver algunos. De hecho, en Francia, yo estuve trabajando hace 2 años, 3 años, ya estuve yo en Francia. Y en el laboratorio en el que yo estuve trabajando tenían su bóveda de enfriamiento, ¿no? Y cuando digo bóveda es una bóveda, o sea, esa cosa parece una puerta así gigantesca, ¿sale? De hecho, para acceder, bueno, finalmente ya son controles internos de la universidad y del centro de investigación, pues solamente ciertas personas tenían acceso, ¿no? A poder abrir la bóveda y poder sacar el material, ¿no? Ahora, aquí en México también, por ejemplo, las aerolíneas como Aeroméxico, por ejemplo, en su área de la ministeria, tienen ese tipo de bóvedas, ¿sale? O ese tipo de refrigerados precisamente para almacenar sus materiales compuestos. Aquí viene la parte interesante, y es que en este caso, los preimpregnados hechos de materiales termofijos, es decir, resinas específicamente y sobre todo resinas epóxicas, ¿sale? Como yo les comentaba, el proveedor te dice, te va a durar un cierto tiempo siempre y cuando lo tengas en esa temperatura, pero pues, oye, si yo lo necesito estar ocupando de forma regular a lo largo de esos 3 años, pues ni modo que lo saque y me lo acabe, ¿no? O sea, lo saco, corto un poco, ¿sale? Lo utilizo y después lo regreso a refrigeración. Evidentemente así es como se debe hacer y es el procedimiento real bajo el que se hace. No obstante, dentro de los mecanismos de seguridad o del control
del tiempo de vida de ese tipo de productos, lo que se tiene que ir haciendo es una bitácora del preimpregnado, ¿sale? Me explico. Cuando tú compras el preimpregnado, ¿sale? O sea, lo primero que tú tienes que apuntar es, ok, bueno, casi siempre cuando te lo mandan frío, o sea, te lo mandan a una cierta temperatura fría, ¿sale? Digo, varía, pero por ejemplo algunos nos comentaban que cuando llegan en unas cajotas así grandísimas y tienen hielo seco, o sea, te lo mandan con un buen de hielo seco y bueno, pues en teoría eso garantiza que esté a la temperatura de conservación óptima. Pero en el momento en el que tú lo sacas de esa caja y lo quieres pasar, ¿no?, a tu horno, digo, a tu refrigerador, pues en teoría está de alguna forma variando esa temperatura y por lo tanto tú tienes que registrar desde el momento en el que lo sacas de esa caja, o sea, lo quitas de esa temperatura y lo pasas a el refrigerador, o sea, hay un tiempo en el que lo hiciste. Bueno, ese es el inicio de la bitácora. ¿Estamos de acuerdo? Después, cuando vayas a usarlo, lo que haces es ir al refrigerador y lo sacas, ¿sale? Y cuando lo sacas, lo llevas, en este caso, al cuarto limpio, que es normalmente el nombre que se le da al área donde se trabaja con los materiales compuestos, ya que, pues, comentábamos en general que los materiales, pues, son susceptibles a la presencia del polvo, es decir, el polvo finalmente es una suciedad indeseable para nosotros poder fabricar un material compuesto, digamos, eficiente, ¿no? Ya que, pues, realmente son partículas externas a nuestro sistema, ¿no? Aparte, por ejemplo, pues necesitamos que esté en una temperatura controlada, una humedad controlada, ¿no?, etcétera, ¿no? O sea, finalmente, principios de conservación bueno, principios para operación de laboratorios comunes, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú lo sacas de la bóveda y te lo llevas al cuarto limpio, pues lo estás sacando, lo estás quitando de esas condiciones de conservación a las que te recomendaron. Entonces, eso se apunta. ¿En qué momento lo sacaste? ¿Sale? ¿Ok? Te lo llevaste al cuarto limpio, no te lo llevaste, lo sacaste, ¿sale? Te lo llevas al cuarto limpio, trabajas, cortas el material que necesites, ¿sale? Y el material que necesites, de hecho, lo ideal se supone que es que cuando ustedes terminen de cortar, ¿sale? ¿Ok? Inmediatamente lo primero que hacen antes de irse a moldear y lo que quieran ustedes, no. Terminaste de cortar, ya tienes las piezas que necesitas, apartas, cierras de nuevo, ¿sale? O sea, vuelves a cerrar tu preimpregnado, o sea, tu rollo, lo que estés trabajando, ¿sale? Y lo vuelves a meter al refrigerador. Y ese tiempo, del momento en el que lo sacaste al momento en el que lo metiste, es el primer ciclo de trabajo de ese rollo. Entonces se registra qué día, ¿sale? ¿Quién lo sacó? ¿A qué hora lo sacó? ¿Para qué lo sacó? ¿Sale? ¿Cuánto material cortó? ¿Sale? Y en qué momento lo está regresando, ¿sale? Algunos, por ejemplo, no lo manejan en términos del material, lo manejan en términos del peso. Pero bueno, finalmente la idea es tener un control de a qué hora lo sacaste, cuánto material utilizaste, ¿sale? Y después, cuánto regresaste. Evidentemente, mucho de ese control, por ejemplo, cuánto le quitaste, dices, bueno, pues eso qué tiene que ver con que se conserve, ¿no? Eso es cierto. Pero esos controles, esas bitácoras se hacen más que nada por seguridad interna, pues de las empresas y de los laboratorios, porque los preimpregnantes no son productos baratos y muchas veces su adquisición conlleva ciertos permisos especiales, ¿no?, que ustedes, bueno, finalmente las escuelas o las universidades o los centros administrados pues tienen, y finalmente pues es siempre un elemento de referencia, ¿no?, para si tú quieres en un momento dado también ejercer de alguna forma una especie de calidad o una cláusula ¿cómo se llama?, de reposición del producto, pues lo puedas hacer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y aparte, insisto, por control interno de las empresas, ¿no? Porque las empresas, pues les es caro finalmente comprar ese tipo de impregnados, y como para que lo estés tirando, pues es finalmente pues un punto complicado, ¿no? De hecho, cuando yo estuve en Francia, nos hicimos unas placas de fibra de carbono grandísimas, más o menos como de 2 metros de longitud por, ¿cuánto fue? Como 80 centímetros sí, como 80 más o menos, 80 centímetros que más o menos de ancho, más o menos, ¿eh? Y esas placas se trabajaron para hacer unas pruebas, bueno, la idea era utilizar las placas para hacer unas pruebas de reparaciones estructurales de materiales compuestos. Entonces, en este caso se utilizó un método que ellos ya en el laboratorio tenían controlado, que era mediante chorro por agua, pero debido a un error en el cálculo de los avances de la incidencia del chorro de agua, se fue eliminando más material del que realmente queríamos. Entonces,
La idea del proceso de corte es eliminar capas, pero realmente por la velocidad y por la presión que estábamos trabajando, pues no nos estuvimos llevando de una lámina, nos estuvimos llevando una lámina y media. Pero nosotros originalmente calculamos que necesitábamos 15 pasadas para llegar a eso, y a partir de la 12, o sea, la placa se partió a la mitad, no sé, porque ya prácticamente el chorro por agua había eliminado todo el material. Entonces, pues evidentemente el resultado pues es, o sea, a vista, ¿no? Sobre todo el doctor con el que yo trabajaba, pues casi así de quería matar a alguien, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y digamos así como un coraje finalmente legítimo, digo, no se entiende de que es un material que se desperdició, o sea, es una pérdida de material, y pues duele, ¿no? Porque finalmente es material caro, ¿no? O sea, el procesamiento de esa placa es caro también, porque la hora de un autoclave, pues si hicieron por autoclave, pues también es costosa. Entonces, bueno, son ciertos elementos, ¿no? Pero, insisto, o sea, son todos características imprescindibles, digamos, dentro del manejo de los preimpregnados, ¿no? De hecho, hay una propiedad dentro de los preimpregnados, y aquí no menciono, que se conoce como tacking. Y el tacking es literalmente la fuerza de pegado o la capacidad de adherencia del preimpregnado. El tacking, por ejemplo, se mide de una forma muy fácil, y es que ustedes, por ejemplo, con el dedo, o sea, con el dedo limpio, o sea, la mano, bueno, la mano limpia, se lavan. De hecho, la fabricación de materiales compuestos, compañeros, es como si ustedes hicieran una cirugía. O sea, hay que estar lavando las manos, ¿no? Utilizar equipo de seguridad, etcétera, ¿no? Y entonces se supone que ahí con tu mano bien limpiecita, libre de grasa, lo que haces es con la punta de tu dedo, o sea, no con la mano, no con la punta del dedo, ¿sale? Lo que haces es ponerlo sobre el preimpregnado, ya sin su capa protectora, porque tiene unas capas protectoras que evitan que se peguen entre ellos, ¿sale? Le pones el dedo encima, y lo que tienes que ver es que llevarte, o sea, te tienes que llevar el preimpregnado, ¿sale? Eso quiere decir que tiene un buen tacto. Cuando tú haces eso y notas que el preimpregnado no se te queda pegado, quiere decir que entonces el preimpregnado ya está echado a perder. O sea, ya no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces. O sea, si tú lo pegas así y de plano no se te pega, o sea, sientes que ya está así endurecido, ya no sirve. O sea, el preimpregnado ya no sirve, ya aunque estuvo en condiciones de almacenamiento, insisto, pues te dan un cierto tiempo para que lo ocupes, ¿no? Varía dependiendo del uso, ¿no? De cuántas veces se saque, etcétera. Pero digo, los tiempos promedios van pues no son mucho tiempo, o sea, de hecho algunos incluso son de un año, o sea, ellos te dicen, pues un año te dura, ¿no? Y ya, ¿no? Es un año, te lo tienes que acabar, ¿no? Entonces, pues a veces eso genera que se tenga mucho material, digamos, caduco dentro de Aeroméxico. De hecho, si alguno de ustedes un día tiene la oportunidad de ir a la ministeria, pregúntenle cuánto material de ahí adentro tienen caducado. Tiene un montón. Luego, lo que yo no sé es, por ejemplo, qué hacen con él, porque en un momento dado decíamos, oigan, pues si ya no quieren, pues mejor regálenlo a la escuela, ¿no? Que de hecho los preimpregnados que nosotros tenemos en la escuela, que ya son caducos, o sea, los ya no sirven, eso sí, ya no sirven, los tenemos para que los vean, que los conozcan. Esos originalmente se donaron así, o sea, de material caduco de Aeroméxico, nos los facilitaron, pero pues ya no se acaban. O sea, alguien estuvo haciendo por ahí algunas cosas, la verdad. Yo apenas iba entrando cuando a trabajar ahí al Politécnico cuando llegaron, o ya tenían un rato de haber llegado, y por ahí creo que, no sé si el doctor Hilario o alguien hizo por ahí pruebas con esos materiales, pero la realidad es que los que tenemos ya no sirven, o sea, ya ustedes prácticamente ya son pues, placas solidificadas, o sea, ellos son placas duras, y pues ya no tienen aplicación, digamos, dentro de hacer un material compuesto con ellos, ¿no? Pero en su momento, no tiene mucho, yo hace como 4 años fui a Aeroméxico y estábamos platicando de esa parte, y ellos nos comentaban que tenían una gran cantidad de material caduco, ¿no? Así, no, es que sí tenemos bastante, ¿no? Pero pues, es interesante, ¿no? Que nos lo pudieran facilitar o algo así. Y pues claro, o sea, finalmente yo te digo, mira, si fuera por mí yo te lo doy, ¿no? Porque yo sé que no sirve, ¿no? Pero pues finalmente hay políticas, no hay cuestiones, o sea, no es así como que Aeroméxico pueda agarrar y darlo, ¿no? Así a diestra y siniestra, ¿no? Pues hay ciertos controles, no debe haber un convenio específicamente donde ellos dicen le dono a y el Politécnico recibe, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente son cuestiones, ¿no? Pero el punto aquí es que sí se genera muchas veces desperdicio de ese tipo de materiales, más que nada por la forma en la que se comercializa, cómo se trabaja, ¿no? Y evidentemente, pues la idea es, pues, utilizar el material antes de que pase eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, como les comentaba, pues los preimpregnados más comunes que ustedes van a encontrar
son en este caso los termofijos, ¿no? Porque son resinas, ¿no? No obstante, hoy en día también van a encontrar preimpregnados termoplásticos, sale que se fabrican evidentemente bajo otro principio diferente al de estos, porque aquí ya tiene que ver una cuestión más química. Esto tiene que ver más con ciertas configuraciones. Por ejemplo, hay preimpregnados termoplásticos donde lo que ustedes tienen son fibras, por ejemplo, continuas de algún material, en este caso que siempre es carbono o Kevlar, ¿sale? No son muy comunes estos preimpregnados termoplásticos, ¿sale? Y lo que viene siendo las fibras, la matriz, en este caso que es un termoplástico, ¿sale? Pueden ser PET o alguno de estos materiales. Lo que es que también se presenta como filamentos, es decir, tú tienes filamentos de carbono y luego al lado tienes un filamento de polietileno o de PET o de algún material termoplástico, ¿no? Y después otra vez carbono y plástico, ¿sale? Es decir, están hilados juntos. Evidentemente estos materiales para que logren su consolidación lo que se hace es calentar el material hasta que en este caso el termoplástico funda y sea capaz de cubrirlo, pero esos finalmente vienen siendo los impregnados. Otros, por ejemplo, ya traen, por ejemplo, las fibras, o sea, son bandas y tienen las fibras ya integradas, ¿no? Se hacen bajo un procedimiento diferente, ¿ok? Pero pues obedecen finalmente al concepto de preimpregnados plásticos, ¿no? O sea, ya el termoplástico está infundido junto con las fibras. Simplemente lo que tú haces es procesarlo para darle la forma que tú quieras, ¿no? Pero en este caso no. O sea, estos ya están, o sea, mientras que estos finalmente no se requieren refrigerar, esto no se refrigera, esto sí, ¿sale? Esto sí es forzoso precisamente por la resina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, estos pues están, como les comentaba, en un estado semicurado y para curarlos totalmente lo que se tiene que hacer es, en este caso, meterlos en un autoclave o suministrarles calor por algún otro medio externo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los parámetros típicos que se deben de conocer sobre los preimpregnados? El primero es el tipo de fibra, así como su grado, ¿sale? Si tiene tratamiento superficial o no, el tipo de resina y contenido de esta, o sea, ya el preimpregnado, de hecho es una de las razones que el preimpregnado se utilice muchísimo en aplicaciones estructurales de alto valor agregado, es porque el proveedor ya te da un porcentaje de fibra controlado respecto de la resina. Entonces ahí sí es posible encontrar preimpregnados que tienen porcentajes de 70%, o sea, ya está cerrado finalmente en esa cuestión, ¿no? ¿Sale? La realidad es que en muchos casos ese porcentaje es superior, o sea, de la realidad, o sea, llegan a tener 50%, etcétera, pero es mucho menos a la aportación de resina que ustedes harían si lo hicieran por medio manual, porque finalmente muchas veces estos se someten a procesos de bolsa de vacío y vamos a ver, por ejemplo, con los compañeros de bolsa de vacío y autoclave, que el proceso mismo lo que busca es eliminar, en este caso, el exceso de resina. Claro, lo que sucede es que cuando el preimpregnado tiene poco contenido de resina, ¿sale? La bolsa de vacío lo que hace es eliminar o quedarse con una cantidad muy pequeña de resina. Por lo tanto, es muy fácil de alcanzar porcentajes altos de refuerzo, ¿no? O sea, ya es mucho más fácil, ¿no? Y aparte, pues el espesor del preimpregnado curado, ¿sale? No del preimpregnado sin curar, no, el preimpregnado curado, o sea, el espesor medio de curado, ¿sale? Como comentaba, pues esos tienen un tiempo de vida limitado, pero su ventaja radica en el control de calidad que hace que su costo sea elevado, evidentemente. ¿Sale? ¿Dudas por ahí, compañeros? ¿De fibras? Cuando uno, bueno, cuando compran el material tiene como alguna garantía. Sí, sí, de hecho es a lo que me iba a referir yo, es una garantía. Sí, te dan una garantía. Sí, bueno, te refieres a los impregnados, ¿no? O a cualquier tipo de fibra. Sí, a los preimpregnados, profe. Sí, sí, a los impregnados sí te dan un certificado de garantía. Sale, está bonito porque es como así como si compraran una de esas figuras de colección de esas ¿cómo se llama? Ay Dios, pues de estas que son de superhéroes, ¿no? De estas es que me compré la figura de Superman acá super realista, tamaño, no sé, 1:20 o algo así, y te dan un certificado. Así te lo dan también con los preimpregnados, te dan una hojita y finalmente esa es tu calidad, ¿sale? Entonces sí, tienes un certificado de calidad y es un certificado de calidad y de garantía más bien, de garantía y calidad, perdón, que te dura un cierto tiempo. Ahora, lo que yo no sé,
si se aplica aquí, yo creo que no, yo pensaría que no, la situación de la industria, si tú puedas de alguna forma contratar una extensión de esa garantía. La verdad es que la ignoro, ¿eh? O sea, no lo sé, pero, o sea, de que te dan una garantía directamente, sí. Y de hecho la garantía se radica dentro del contexto de que mientras tú lo ocupes o lo estés empleando bajo las condiciones que ellos te recomendaron, pues ellos te respetan la garantía. De hecho, por eso, insistía, se lleva el control de la bitácora y es muchas veces por eso. Porque, por ejemplo, si tú puedes garantizar finalmente que lo mantuviste en las condiciones de uso correctas durante, no sé, un año y ellos te dijeron, pues el preimpregnado, si tú lo tienes en esas condiciones, te dura 3. A caramba, y sabes que ya pasó un año y ya se me echó a echar el preimpregnado, ¿qué pasó? Entonces ya se analiza, a ver, no, pues vamos a ver, ¿no? No sabes que sí fue nuestra culpa. Sí, ya el sistema estaba caduco y efectivamente ya no te iba a durar lo que tenía que durarte, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, que vienen asegurados, sí, vienen asegurados. Igual las resinas, de hecho, muchas veces también. Bueno, muchos de los productos de materiales compuestos vienen siempre ligados con ese concepto de garantía, ¿no? Resinas, fibras, por ejemplo, la fibra de carbono por sí sola es cara, entonces cuando compras un mat, por ejemplo, lo que esperas es ver que todas las fibras pues, estén bonitas, que no estén dañadas. Si percibes que tu mat, tu rollo de fibras tejidas de fibra de carbono está dañado, pues vas y pides el cambio. O sea, ¿sabes qué? Eso está dañado y necesito que me lo des, ¿no? De hecho, aquí es interesante, digo, como apunte ustedes también para su trabajo profesional, siempre que encuentren un defecto, sale de alguna cuestión, o sea, que ustedes estén trabajando y se perciban inmediatamente que algo se dañó, lo primero que hagan es tomar fotografías, así. O sea, afortunadamente hoy en día es fácil porque ustedes cuentan con su celular, ¿sale? Pero siempre hacer un registro fotográfico de las cosas, eso es como que indispensable, ¿no? Y si eso algún daño, pues hacer como una especie de descripción de los eventos, ¿no? Así como que a grandes rasgos, así, a ver, ¿no? Para cuando ustedes tengan que presentar algún reporte o alguna cuestión o dar explicaciones, pues bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, así se recibió, mira, yo lo recibí a tal hora, ¿no? Ahí está, ¿ok? Fotografía, ahí está, el reloj, ¿sale? Y, por ejemplo, la proporcionalidad del daño, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? O sea, pones el reloj, ¿no? Mira, ahí se recibió a tal hora, ¿no? Ahí está, y luego mira el tamaño del daño de tanto, etcétera. De manera de consejo, ¿no? Siempre que vean algún daño o lo que sea, fotografías, ¿no? Así, en corto. Ahí está, ¿no? Para que quede constancia de, ahí está, ¿no? O sea, eso ya venía así o se arruinó así, y te mando la evidencia para que lo revises, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda por ahí, compañeros, que tengan? Creo que no, profe. ¿No? Ok. ¿Qué hora es? 4 tipos de matrices. Bueno, vamos a ver qué tanto alcanzamos a ver ahorita. Ahora vamos a hablar un poquito de las matrices en materiales compuestos, específicamente función, tipos y clasificación. ¿Sale? Bueno, en primer caso, perdón, las matrices de materiales compuestos, a diferencia de las fibras, pues solo se clasifican normalmente por el tipo o el material de la matriz que estamos utilizando. Por lo tanto, las matrices pueden ser poliméricas, metálicas o cerámicas. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, se sabe que la matriz en general tiene la función de mantener las fibras unidas o juntas y por tanto transferir las cargas hacia las demás fibras. Es decir, el medio de comunicación no es la fibra, es la resina, la matriz. Y el que carga, el encargado de soportar esas cargas es la fibra. Pero si la resina no le transmite eso, entonces la fibra no actúa de forma sinérgica con la matriz, es decir, finalmente el material compuesto no está trabajando, ¿sale? No obstante, se sabe que también, evidentemente, soportan ciertas cargas como viene siendo la transversal, la intralaminar y la de deslizamiento, ¿sale? En este caso, esto se justifica, por ejemplo, bajo el concepto que comentábamos de la configuración de un material compuesto, por ejemplo, de fibras continuas. Si nosotros tenemos esto, tenemos las fibras, por ejemplo aquí, y evidentemente son lineales. Ahora, en este caso, si yo aplico una carga en esta dirección que la voy a llamar 1 y después 2 de este lado y luego, no, más bien así 2, perdón, y esto sería 3, ¿sale? La dirección 1, que sería la que está alineada con las fibras, esta se conoce como longitudinal.
y evidentemente se encuentra muy gobernada por las fibras, porque las fibras están orientadas respecto de él. Pero claramente, si ahora yo sacara la de la dirección 2, conocida como transversal, ¿sale? Transversal, esta ya no depende de las fibras tanto, sino que se encuentra íntimamente o ampliamente recargada sobre las propiedades de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí que finalmente se hable de esto. Ahora, el intramaterial, o sea, los comportamientos intramaterial, se refiere específicamente a lo que vamos a tener en 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la dirección 3. De hecho, el concepto intralaminar se dice que es entre láminas. Básicamente, nosotros podemos contemplar que aquí tenemos nosotros dos láminas, lámina 1 y lámina 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos las fibras de la lámina 1, las fibras de la lámina 2, la matriz de la lámina 2 y la matriz de la lámina 1. Ahora, el concepto aquí radica en lo siguiente, y es que, en teoría, si yo apilo diferentes láminas de material compuesto entre sí, ¿cuál es o qué material es el que controla o las mantiene unidas entre sí? O sea, ¿qué material mantiene entre sí unidas a las láminas? ¿La fibra o la matriz? La matriz. La matriz, exactamente, ¿no? Entonces, por eso es que el comportamiento intralaminar, ¿sale? Se encuentra recargado por la matriz. Ahora, aquí vemos una cosa interesante. Imagínense que ahora yo agarrara y dividiera el material en 4 cuadrantes, ¿sale? Si yo sacara esta propiedad transversal, contemplando ahora que esto fuera una capa 1 y esta fuera una capa 2, ¿sale? Esto fuera capa 1, pero ahora transversalmente, ¿qué diferencia ven ustedes que pudiera existir entre, por ejemplo, el esfuerzo transversal y el esfuerzo intralaminar del material? ¿Cómo serían entre ellos? Es decir, ya vimos claramente que E, o sea, E1, que sería este sí es diferente de E2, ¿sale? Y de E3. Pero entonces, ¿cómo será E2 respecto de E3? Iguales, ¿no? Exactamente, son iguales, ¿sale? Ahora, esta es una simplificación que nosotros hacemos basado en esta consideración o en esta simplificación que hacemos. La realidad es que, como cualquier otro material, ninguna propiedad es igual en todas sus direcciones, pero por facilidad interpretamos esto, ¿no? Entonces, bajo este esquema, insisto, E1 sería diferente a E2 y a E3, pero E2 y E3 sí pueden ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Importante. Y el deslizamiento, pues habla específicamente de los flujos cortantes o de los esfuerzos cortantes que se darían en esta cara, ¿sale? O sea, en esta cara de aquí y en esta cara de acá, que si notamos específicamente, ¿sale? Son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son los mismos, los cortantes que se dan aquí, que se dan acá. Eso lo vamos a explicar también más adelante cuando vemos regla de Mestras. Nada más que para ahorita lo tengan en consideración. ¿Sale? Ahora, además de las propiedades que determinan las condiciones de servicio o mecánicas del compuesto, como son el rango de temperatura, la resistencia química y la resistencia a la abrasión y la resistencia a la humedad. Estamos de acuerdo, también son características que finalmente la matriz aporta al material compuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la resistencia a la abrasión y a la humedad? Porque acuérdense que las fibras están protegidas por la matriz. Por lo tanto, en un contexto de contacto, lo que realmente está en contacto con el otro material no son las fibras, es la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la razón específicamente por la que los materiales compuestos, ¿sale? Reforzados con fibras de matriz polimérica son muy malos, o más bien, no se emplean en contacto mecánico, ¿sale? Por ahí hace algunas clases, bueno, no en este curso, en otro curso, un compañero me preguntaba que él había visto que las flechas, por ejemplo, de algunos helicópteros están hechas de fibra de carbono, así lo encontró él. Pero él no entendía, dice, oye, pues es que yo tengo entendido que la flecha se acopla con el motor, ¿sí? Entonces, la flecha, o sea, el elemento que conecta con el motor también está hecho de fibra de carbono y le digo, no está hecho de fibra de carbono, ¿sale? Está hecho de metal.
Lo que está hecho de fibra de carbono, ¿sale? Y en este caso de seguridad en su material compuesto con algún sistema de resina, ¿sale? Es solo la flecha. En este caso, el elemento engrane, ¿sale? Que vamos a tener por aquí, en una representación, algo así, ¿sale? Estaría unido mediante una flecha de carbono a un segundo sistema engrane, ¿sale? Que en este caso estos sí serían metálicos, perdón, porque estos al estar en contacto mecánico están sometidos a cuestiones de abrasión, ¿no? En contacto continuo, perdón, entre los engranajes. Acuérdense que los engranes, una propiedad importante que deben de tener superficialmente es que deben de ser resistentes a la abrasión, ¿cierto? Por el contacto continuo entre ellos, o sea, se van raspando, ¿no? Se van friccionando entre ellos. Entonces, yo le comentaba, normalmente son así las flechas, ¿sale? Porque si fuera fibra de carbono con algún sistema de resina, no funcionaría, porque con el paso del tiempo, la matriz, ¿sale? Que en este caso es poliéster, o digo, polimérica, se tiende a degradar rápidamente por el efecto de abrasión. Si fuera una matriz metálica, la cosa cambiaría, pero normalmente se fabrican bajo este concepto, ¿sale? Más aún, la matriz juega un rol importante en la conductividad térmica, eléctrica del compuesto, evidentemente, y entre las diferentes matrices son las poliméricas las de uso más común debido a su facilidad de empleo, ¿sale? O de implementación, su bajo costo de herramienta y su poca inversión en manufactura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Por el momento no, profesor. ¿No? Muy bien, compañeros. Lo dejamos hasta aquí, ¿sale? Continuamos el próximo lunes. Ya para, yo creo, terminar ya lo de matrices, ¿sale? Y poder empezar ya con lo de sus exposiciones, ¿sale? Ok, está bien. Perfecto, Sí, compañeros. profe. Lo dejamos hasta aquí. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, igualmente. Igualmente, profe.